VTR presenta. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Le hemos contado muchas veces sobre las distintas reuniones que ha tenido la Comisión para la Descentralización y el Desarrollo Regional a lo largo de Chile, y parte de los acuerdos que se han ido tomando también se los hemos ido informando. Sin embargo, no hemos podido profundizar en ellos para que de verdad entendamos qué es lo que está proponiendo esta comisión que haga este gobierno en materia de descentralización. Para eso estamos hoy día con el presidente de la comisión, Esteban Valenzuela. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Un gusto estar con usted siempre y dialogar con las regiones a través de esta red de canales regionales de VTR. Esteban, nosotros sabemos que en Calama se produjo este acuerdo totalmente unánime respecto de la necesidad de una ley de rentas regionales. Cuando uno habla de ley de rentas regionales así, de entrada, es difícil que las personas entiendan bien qué implica una ley de rentas regionales. Entonces vamos desglosando un poco qué implicaría tener una ley de rentas regionales. Mira, Paloma, yo creo que fue un acuerdo histórico y muy positivo, y además, como hemos dicho antes, una comisión presidencial, cuando logra ir al detalle y tener consenso, son miembros que son diversos en profesiones, políticamente y también territorialmente, es más fuerte y logramos un consenso. Yo siempre digo lo siguiente, a propósito de numerología. Hace 33 años, el año 71, el Congreso Pleno unánimemente apoyó la nacionalización del cobre. Entonces, 33 años después, en Calama, zona minera, un 11 y 12 de julio, la misma fecha, 33 comisionados toman un acuerdo. Y teniendo como eje los mineros, los 33 mineros que están escondidos, bueno, logramos un gran acuerdo. Ley de rentas regionales. No hay descentralización sin elección autónoma de las autoridades, sin competencias exclusivas de los municipios y las regiones, sin control ciudadano y sin plata autónoma. Y en eso Chile está muy atrasado. Solo tenemos un 15-16% de recursos autónomos. Van a disminuir además el desmunicipalizar. Y la OCDE, estos países desarrollados, tienen un 35% a 45% en promedio. Tienen los municipios y regiones manejan los recursos fiscales. ¿Qué hicimos en Calama? En términos concretos, para ir bajando, la parte de los procesos de descentralización clave es que las mismas regiones tengan la posibilidad de gastar su propia plata en el fondo. Y la ley hablaría sobre este término. Y hoy día nosotros, como regiones, tenemos el poder de gastar el 15%, ¿verdad? Así es. Y necesitaríamos avanzar a los promedios de la OCDE a un 35%. O sea, 45 el de la OCDE, pero al menos el horizonte fiscal que nosotros proponemos para el año 2020 es llegar a un 35%. Ahora es por buenas prácticas, porque cuando los fondos son asignados por el gobierno central, eso es desconcentración, la gente sigue reclamando al centro, se sigue generando el círculo vicioso del subdesarrollo. Queja el centralismo que hace como la idea que resuelve todos los problemas, no los resuelve y no hay autonomía para que municipios y regiones... Y deja que nadie lo resuelva en el fondo. Sí. Ahora, autonomía implica igual control social, cumplimiento de normas, seguimiento de los acuerdos y mejora los servicios. Vamos a hablar de eso. Ahora, ¿qué hicimos con la ley de rentas regionales? Devolución, pequeños tributos nuevos y un sistema de reparto equitativo entre los territorios con una ecuación que combina dejar recursos donde se generan, básicamente la gran minería del cobre, y a su vez ayudar a las regiones más rezagadas, pobres, que son las del centro-sur. Y esos son los 4 acuerdos principales. Número 1, que las regiones participen... Devolución, estamos hablando de devolución. Claro, no es que te den recursos, sino que de lo que hoy día se recauda en impuestos, todos pagamos el IVA, impuesto a la renta, o el impuesto a la renta de las personas, no solo las empresas, son impuestos nacionales. Hoy día todo es 100% Estado central. Entonces se dice que las regiones coparticipen partiendo en un 7% de la recaudación fiscal nacional, después crece un 2% al año para llegar a un 15% el año 2020. Entonces, eso sería la base. Los mismos tributos que nosotros gastamos, que se devuelvan regionalmente
una porción de un 15% para cada región. Comparemos, Estados Unidos, el value added, el IVA, se entrega a los distintos estados. Entonces, acá en Chile un impuesto nacional. Entonces, otra opción era decir, una parte del IVA queda en las regiones. Otra opción era lo que decía Evelyn Matei, que proponía que el impuesto a la renta de las empresas quedara una parte en las regiones. Por razones técnicas, que es un poco largo de explicar, sí, por supuesto, porque el pago está muy centralizado en Santiago, aunque las empresas tributan y venden en regiones, pagan muy centralizadamente. El coparticipar de la renta nacional que se recauda en impuestos y distribuirlo con una ecuación que en todas partes combinan lo mismo, que es población, territorio, un territorio más vasto, es más caro mantener los servicios y la infraestructura, y también niveles de pobreza, se hace una fórmula de distribución de estos recursos. Pero acordamos eso y es un gran paso. Es lo que recomendó Mario Marcel, que estuvo a cargo del tema de descentralización y ahora vuelve el Banco Interamericano de Desarrollo. Es lo que sugieren las misiones de GIZ, de la propia CEPAL, y un modelo que existe en todas partes. Uno mira el mundo, siempre te dicen coparticipe en un impuesto nacional, que además le da estabilidad, y a su vez tenga rentas regionales propias, porque si no se genera un doble efecto negativo. Es que cuando solo recibes plata de la recaudación nacional, no hay ningún interés de las regiones de cobrar impuestos y preocuparse de su propia base de tributo y atraer inversión. Estímulo no está puesto en el lugar adecuado. En el claro, se llama pereza fiscal, ¿no? Bostezo, ¿no? Nadie se preocupa de atraer inversión porque toda la plata me llega desde el centro. Y a su vez, cuando solamente recibes plata por tus rentas regionales, muchas veces aumentan las brechas, porque el nivel central ayuda con su recaudación a buscar ciertos balances y equilibrio. Entonces, primer punto es ese. Pasemos al 2. Vamos al 2. Royalty minero. El royalty minero, yo fui uno de los parlamentarios, me tocó que impulsamos el royalty minero y siempre se pensó que eso fuera exclusivamente para las regiones mineras. Recordemos el contexto histórico. Año 2001-2002, Chile venía saliendo de la crisis asiática. Lagos y el ministro Izaguirre, entonces ministro de Hacienda, le habían prometido a los empresarios no subir ningún tributo, y provino del movimiento sindical, los sindicatos del cobre, y de la bancada regionalista y de los parlamentarios de las bancadas sobre minería, decir, está apareciendo un boom minero y hay renta posible para repartir en los territorios, recuperando, Paloma, el 5% de las ventas del cobre que quedaba en las provincias mineras en un fondo de inversión que fue muy importante, porque obligaba a invertir en alcantarillado, Chile mucho más atrasado, en la década de fines del 50, de los 60, alcantarillado, agua potable, pero también en proyectos de fomento. Entonces hay una memoria histórica de ese royalty que existió en Chile. En el régimen militar se eliminó y la Constitución no lo repuso, y ahora, cuando se dicta la ley del royalty minero, que Piñera usa además para la reconstrucción, tú lo recordarás, se dijo esto va a ser para las regiones, pero la verdad es que se entregó a las regiones una pequeña parte para el Fondo de Innovación, que tiene algunos fondos asignados por regiones, pero el resto es caja del Estado central. Entonces, ¿qué dijimos los comisionados? Viendo además la experiencia de los países desarrollados, viendo la experiencia histórica anterior de Chile, mirando además lo que ocurre en toda América Latina, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en México, en Colombia, país que tú vayas, siempre hay del petróleo, del gas, de la minería, un canon minero, una regalía, tiene distintos nombres, una coparticipación a los recursos naturales que quedan en la región. Entonces, el royalty minero, ya que se estabilice en un 5%, hoy día están 4, 3,8%, y que se reparta la mitad en la región y municipio donde se produce la renta, con un sistema además de solidaridad interior de ese territorio, y un 50% al Fondo de Convergencia Regional, que ayuda especialmente a la Araucanía, al Maule, a Biobío, también a Coquimbo, a los ríos, los lagos, que tienen situaciones de pobreza. Entonces es una ecuación perfecta. Porque además, seamos realistas, la mitad de los conflictos son territoriales. Los municipios del norte han dicho queremos recuperar renta y tienen razón. Vieras Calama.
Sí, por supuesto. Hemos Calama, estado ahí, el alcalde además ha estado aquí muchas veces, así que... Tú lo sabes, ellos tienen ahí los peores indicadores de medio ambiente, no le mantienen 17 parques como el Estado central mantiene 17 parques interurbanos a través del Ministerio de la Vivienda en Santiago. No lo hace en regiones, entonces el municipio no tiene recursos para mantener... Solo los costos en el fondo, tienen solo las externalidades negativas. negativas. Devolverle, y además que esas zonas mineras puedan invertir. Mira, alguien puede decir una comparación exagerada, pero piensa lo que han hecho los árabes con el petróleo, los Emiratos Árabes. ¿Qué han hecho? Han invertido en infraestructura, piscina, turismo, agua, han sacado agua al desierto, atraen. ¿Con qué lógica? No es la lógica del turismo banal, es la lógica, el petróleo se nos va a acabar. Del desarrollo. ¿Y de qué vamos a vivir después? Entonces nosotros tenemos las regiones mineras sin estos grandes proyectos de infraestructura, urbanos, también de innovación que les permitan un desarrollo sustentable para las nuevas generaciones. Estamos en una situación medio delicada porque este tipo de iniciativas tienen también su rechazo, ¿verdad? A pesar de que la comisión es bien diversa en su conformación, desde distintos sectores ya están provocando ciertos nervios los acuerdos que se están tomando dentro de la comisión. Pero vamos a revisar todos esos puntos. Más adelante vamos a ir a la primera pausa, así que espérenos un segundo y ya volvemos con mucho más de los acuerdos que se están tomando en torno a la Comisión de Desarrollo para la Descentralización y el Desarrollo Regional. Ahí lo dije más o menos. Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. Como les contábamos, hay una comisión para la descentralización y el desarrollo regional. Esta comisión está tomando acuerdos. Los últimos acuerdos que tomaron de forma unánime están en torno al tema de la ley de rentas regionales. Revisábamos los puntos con los que se ha avanzado, pero nos quedan pendientes y quisiéramos partir básicamente con el tema de los detractores. Ya están surgiendo, hay un editorial del diario La Tercera que plantea que hay muchos riesgos, que se está levantando mucho polvo en torno a estos acuerdos. ¿Cuál es la mirada de la comisión respecto de estos mismos detractores? ¿Por qué hay tanto miedo a generar estos cambios? Bueno, porque piensa que Chile es el país más centralista de América Latina. El único riesgo que tenemos es dejar las cosas como están. Entonces el resentimiento, las protestas regionales, la rabia fundada, los desequilibrios, las brechas, la injusticia, va a seguir. Chile tiene un problema de equidad social que tiene una dimensión socioeconómica y tiene una dimensión territorial brutal. Entonces yo le diría al editorialista de La Tercera que vaya a estar un par de tarde en Tocopilla. Entonces que vea la central que tiene 1000 megas, que vea la ciudad sin áreas verdes, llena de hoyo, el hospital hace 7 años sin médico establemente, de nuevo se están yendo, porque hay un problema estructural. Una región que no tiene recursos autónomos para decirle al Ministerio de Salud, yo le pago el resto de los médicos, y un municipio que no tiene capacidad de mantener a duras penas el par de plazas porque tiene un presupuesto minúsculo al lado de la gran riqueza que tiene. Vamos a eso, al caso de Tocopilla. Tocopilla tiene 2 megacentrales termoeléctricas que generan 1000 megawatts. ¿Qué descubrimos como comisión? Con el Ministerio de Energía, que todas las centrales eléctricas y termoeléctricas de Chile pagan $3 millones de impuestos a los municipios en todo el país. $3 millones y los pagan en Las Condes. No lo pagan en Tocopilla ni en San Clemente. Entonces, ¿qué está diciendo la comisión? Que era el tercer punto. Una ley de renta regional en que los puertos, las eléctricas, las termoeléctricas, las hidroeléctricas, las grandes empresas forestales dejen algo de impuesto territorial en toda una forma para no llenar de datos a los telespectadores, una fórmula muy concreta de que, por ejemplo, en vez de pagar en la casa matriz, pague donde están las centrales, en los municipios, en la región respectiva, lo mismo en el caso de los puertos, que quede algo del tributo que dan las concesionarias, porque ese fue el acuerdo que llegamos además tanto la izquierda como la derecha y el centro de esta comisión. Busquemos un acuerdo y logremos un acuerdo, que esto sea devolución y pequeñas tasas con un esfuerzo fiscal propio, pero lo importante es dar esos recursos a las regiones, con control. ¿Y por qué esas empresas tributan en Las Condes y no tributan en los lugares donde están? ¿Cuáles son los incentivos
eventualmente perverso, o es pura flojera, o es puro no, centralismo? Hay varias perversidades. Uno, ponen sus inversiones de largo plazo como parte del endeudamiento y por tanto quedan con capital negativo. ¿Cómo se calcula la patente comercial? El 0,5% de tu capital. Entonces, si mete como capital negativo tu endeudamiento de largo plazo, entonces Cencosud sale a comprar otro supermercado a Brasil y tiene endeudamiento, entonces cuento corto, no se paga la patente. Además, la patente tiene un tope de 8.000 UTM, que son 340 millones de pesos, y lo paga entre todas tus sucursales en el país. Y en tercer lugar, se paga según dónde están los trabajadores, en la sucursal. Entonces, donde hay una gran maquinaria y hay un trabajador, no pagan nada. Entonces ahí se genera esta locura de que Colbún, o en el caso de San Clemente y el lado de Talca, no deja nada en San Clemente. Ralco, que en Endesa, no deja nada a los Pehuenches y Alto Biobío. Lo que ocurre con las termoeléctricas en Tocopilla también ocurre en el caso de mi región, con el lago Rapel ahí, que hay una gran central de 400 megas y no deja nada en Las Cabras y en Navidad, qué sé yo. Entonces, ¿qué buscamos? En esta nueva arquitectura, con sensatez, mirando las mejores prácticas del mundo, es que pague. Entonces se eleva de 8.000 a 40.000 el tope, se va a revisar la fórmula de cálculo, que sea donde están las ventas y las instalaciones físicas, y que a su vez eso permita un control del gasto, porque estamos diciendo, ok, eso tiene que gastarse en servicios municipales garantizados, que mejorar la recreación, el pavimento, las veredas, la cultura, el reciclaje, la basura cada 100 metros, etcétera, 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 la iluminación, ya a su vez con proyectos participativos con la comunidad, con las comunidades que están además muy cercanas a los lugares donde hay externalidades negativas, en el caso de las centrales termoeléctricas y ovoeléctricas, de la manera de buscar un círculo virtuoso y no vicioso como el de hoy día. Hay una mirada de los detractores que es que cuando uno ya empieza a dispersar o a distribuir el gasto, hay menos posibilidades de hacer eficiente ese gasto, de hacer eficiencias en el gasto. ¿Qué podríamos hablar sobre ese punto? ¿Termina siendo más ineficiente? Crece la nariz como un pinocho gigante, porque tú sabes que los gobiernos regionales nuestros son ejemplares en el mundo, porque llevamos 35 años de FNDR, en el gasto de los fondos que administran. Y hay mucha eficiencia en el gasto y obviamente nosotros queremos todo lo que funciona bien mantenerlo. Ahí está el Banco Integrado de Proyectos, tienen que cumplir con los RS. Ahora, claro, le queremos poner mayor complejidad, que cada región tenga expertos también en transporte, porque queremos que las regiones puedan jugar en la primera división en ayudar a regular su transporte. Esto ha aparecido en todos los diálogos regionales. No solo el caos vial de Antofagasta, de Coquimbo La Serena o la contaminación en Estuvimos Rancagua, aquí con el ministro de Transporte Temuco, hace 2 semanas atrás. Pero el ministro de Transporte tiene una secta muy centralizada y todos los proyectos también entretenidos en el Transantiago, y se trata que el Transantiago ahora esté a cargo de Claudio Rego y del intendente o intendente electa en el futuro, y lo mismo una secta y un Ministerio de Transporte regional que tiene capacidad de hacer proyectos en mega, y para eso se requiere plata y se requiere poder y se requiere obviamente proyectos rentables, y es más, hemos dicho algo que también para los hiper conservadores en esto están escandalizados. Hemos dicho que las regiones se pueden endeudar hasta el 7% de sus ingresos anuales, o sea, con una home rule, una regla de casa, que son las buenas experiencias en descentralización. No puede ser una chacota, pero no permitir el endeudamiento es una tontería. ¿Y quién regula que sean buenas experiencias de descentralización? ¿Quién va a ser el que va a decir si se merece endeudar? No, ahí es poder autónomo de la región. Entonces, veamos los casos. Puente Chiloé. Todavía sigue la polémica. O túnel en La Serena con San Juan, que están ahí peleando el financiamiento. Entonces, dejemos que una región diga, ¿sabe que yo quiero o no quiero? Pero supongamos que digo, quiero hacerlo. Quiero hacer el túnel a Argentina, o en el caso de Rancagua, el túnel a Leña, o el puente Chiloé, o si quieren hacer el tren entre Chillán y Puerto Montt, Paloma, esas 4 regiones. Nosotros le queremos decir al gobierno central, queremos esta plata, estamos dispuestos a endeudarnos 20 años y una parte de nuestro presupuesto destinarlo a esta mega inversión que va a traer externalidades positivas. Entonces tenemos que dar poder. Descentralizar es dar poder a otro. Ahora, si no estamos dispuestos a descentralizar, sigamos como la dictadura de Corea del Norte, como los países más autoritarios
del mundo. Sigamos con este centralismo en que tenemos el 40% de la población, la riqueza, los museos, etcétera, etcétera, en el 2% del territorio. Sí, es dar poder, y eso significa innovación, riesgo, pero con control, con seriedad, con profesionales, con capital humano avanzado, y eso es la arquitectura que estamos construyendo en amplio consenso en la Comisión. ¿Cuál sería el cuarto punto? El cuarto punto son los municipios, que decimos lo siguiente. Hoy día, Paloma, se recauda en las contribuciones de bienes raíces 700.000 millones de pesos, porque el 78% de las viviendas no pagan impuesto predial, pero los municipios tienen que mantener, los auditores no lo saben, los telespectadores, pero los municipios pagan la cuenta del alumbrado público, tienen que pagar el agua, que tampoco las empresas que se privatizaron, ahí los municipios le pagan el uso del agua para regar, tienen que mantener las áreas verdes, sacar la basura, dejar la basura en un relleno sanitario, impulsar programas sociales y recreacionales para que las áreas verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Los municipios prestan más de 80 prestaciones sociales de diverso tipo. ¿Cómo se financian? En todo el mundo el gran impuesto de financiamiento de los municipios es el impuesto predial, las contribuciones de bienes raíces. En Chile, gran exención. ¿Qué decimos? El Estado debe devolver esa exención a los municipios a cambio de servicios municipales garantizados. O sea, que los municipios digan, vamos, a propósito de entregar dinero que se use bien, usted va a recibir este dinero para ciertos proyectos, para ciertos servicios, porque también dejémonos de solo inversión física. Usted tiene que mantenerme áreas verdes, no 2 metros cuadrados por habitante, sino que 5 al año 2020, y con que un 10% del tiempo de esa área recreativa y existan programas de animación para los barrios, usted tiene que tener una luminaria de buen nivel, peatonal también en zonas de conflicto, usted tiene que tener bla, 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 bla. Usted tiene una máquina de bacheo. Y si cumple, se paga en el fondo. Y se va evaluando. O sea, tú lo das y se va evaluando el cumplimiento, y el que no cumple se le asesora, y si no cumple en un cierto periodo, efectivamente tiene que tener una penalidad. Porque es dinero que se devuelve, pero a cambio de servicios municipales garantizados. Lo que estamos proponiendo, se aprobó así, de hecho, en la comisión, es que debe haber un panel de la Subdere con la Asociación de Municipios en que van fijando estos estándares. ¿Estamos inventando la pólvora? No estamos inventando la pólvora. En Estados Unidos, en Europa, en Australia, en la zona sur de Brasil, que funciona bastante bien, se llaman los acuerdos de traspaso de competencia y recursos a cambio de resultados mínimos. A mí me gusta esta palabra, servicios municipales garantizados, como lo hicimos con el auge. Se da dinero, se hace una reforma tributaria para garantizar ciertas enfermedades. Los municipios también tienen que hacer ese esfuerzo, pero el Estado central tiene que devolver toda esa suerte de expropiación que se hace al eximir tanta gente de pagar sus obligaciones de contribuciones, y los municipios tienen que mantener servicios no respirando del aire, tienen que tener recaudación. Esteban, se nos está acabando el tiempo, entonces necesitamos avanzar sobre uno de los miedos de nuestros telespectadores, en general de la gente que está en torno a la descentralización, que es, ok, esta comisión está haciendo su trabajo, está haciendo un trabajo bastante jugado, con propuestas bien radicales en el sentido de generar un verdadero avance para el proceso. Sin embargo, estas van a ser propuestas. O sea, lo que aquí se está acordando tiene que todavía pasar por una serie de modificaciones legales y acuerdos, y que el Poder Ejecutivo suelte una cantidad de poder. Entonces, ¿qué compromiso real han percibido ustedes de parte del gobierno, por un lado? Por otro lado, desde las bancadas, que ya se articuló una de diputados y una de senadores, para que esto de verdad pueda llegar a un puerto, ¿no? Mira, recordemos, Paloma, que en el programa de la presidenta no estaba la ley de rentas regionales. Y la presidenta lo prometió el 21 de mayo. Porque claro, hay una bancada de senadores y diputados muy activa, más de 30 diputados. El senador Guillé participó en nuestros debates, además en Calama, junto con el diputado Marco Espinosa. Y está muy activa la sociedad esperando resultados. Entonces yo creo que en los próximos días vamos a tener un acuerdo, un protocolo que, en el contexto de la reforma tributaria, el gobierno se va a comprometer en ciertos plazos a mandar el proyecto de la ley de rentas regionales y ciertos compromisos de devolución y coparticipación. No me cae ninguna duda
de que eso va a ocurrir. Segundo, trabajamos con la presidenta, como lo explicó en este propio canal, en el programa Panorama 15, lo explicó el subsecretario de Desarrollo Regional. Estamos ya trabajando en detalle para que la propuesta nuestra en septiembre la presidenta la toma y la pueda convertir en una ley. No hay ningún proceso de descentralización sin traspaso de competencia exclusiva, sin control social de los ciudadanos y sin dinero. Si vamos a administrar pobreza, esto no sirve. Tiene que haber capacidad de dotar recursos. Esteban, se nos acabó el tiempo, pero queremos, por supuesto, tener siempre a la comisión y todo el mundo, a los 33 y todos los otros, aquí sentados para seguir avanzando en este proceso. Para desarrollarnos y ser un país equitativo, hay que crujir un poco y algo de doler, como decía Alberto Hurtado. Pero vamos a hacerlo bien y se está haciendo con mucha moderación. Yo creo que no es tan radical, yo lo llamo reformismo pragmático. Estamos buscando un acuerdo que permita traspaso de poder a las regiones a cambio de mejoras de resultados y de optimización de los recursos. Bueno, hasta aquí llegamos con este capítulo. Le hemos tratado de explicar las distintas dimensiones de lo que implicaría una ley de rentas regionales. Es radical respecto a la cantidad de avances que ha habido en los últimos 20 años, que no ha habido ni uno, digamos, a excepción de la elección directa de Cores, ¿verdad? Entonces, infórmese, participe. Los ciudadanos somos una parte bien importante de que todo este proceso termine funcionando y nos vemos en un próximo episodio. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Esta fue una presentación de BTR.